Yo soy Manuel López López, tengo 83 años y que al final de mi vida he tenido que gestionar la evanescencia de mi esposa, que ha muerto después de 17 años con Alzheimer. Lita, yo la conozco cuando tiene 21 años, yo tengo 23, y entonces hemos estado juntos. Hemos estado en nuestro velero, en las tormentas, en las circunstancias, pero lo que sí hemos sido ha sido muy leales a nuestro objetivo. Lita, para mí, yo no hice nada extraordinario, porque ella lo hizo por mí también. O sea, en ese camino, nos hemos estado 50 años, 54 años casados, ¿cómo yo no voy a ir a verla? ¿Cómo no voy a estar con ella? Es que, ¿tú dejarías a un niño abandonado porque está enfermo? No. Yo he tenido la suerte de que yo emocionalmente no solo no me costaba, sino que era mi motor. O sea, en mi relación con ella, yo me sentía muy complementado cuando estaba con ella. O sea, y eso es fundamental, ¿no? El que no era un sacrificio, era una gratificación. Cuando tú tienes una persona que tiene una enfermedad neurológica, lo primero que hay que ver es que ahí hay un entorno con el que tienes que convivir. Tuvimos que empezar a ver cómo íbamos a hacer los pasos siguientes. Entonces, los pasos siguientes, a una persona técnica siempre no sabe vivir en la incertidumbre, y fue mi primer problema. Yo no tenía un problema que resolver, no tenía una enfermedad que curar, sino que tenía un estado con el que convivir. Entonces, yo lo comento muchas veces, Lita, que se murió después de 17 años, enfermedad, yo estoy seguro que ella sentía, observaba y tenía emociones y sensaciones que ya no se comunicaban verbalmente, sino que se comunicaban de otra forma. Entonces ahí, ¿cómo las comunicabas? Con sensaciones, con emociones. A un enfermo de Alzheimer, el tocarle la mano tiene muchísima más influencia que el hacerle recordar 27 cánticos de cuando era joven. Todo es segura con amor y con compasión. Y eso para mí es el fundamento de todo el esquema. Entonces la conclusión que sacas con esto, primero es que no son muebles, que sienten y padecen y oyen y escuchan y detectan. Por eso es muy importante cómo sienten ellos la soledad. Entonces, ¿cuándo empieza a aparecer la espiritualidad? Cuando tú sales de la cápsula de confort. Y en ese momento es cuando tú valoras lo que antes, no es que no lo valorabas, es que no me hace falta. Yo tengo el barco atracado, no tengo que pensar en las velas, porque el barco está atracado. Ahí hay una cápsula de confort. Pero cuando el barco sale a navegar, ya sí me tengo que preocupar. Y es cuando ya ahí hay que meter los elementos de oler el viento, y eso es la parte espiritual. Y si tú me dices, vamos 17 años atrás, me sería un sueño. Son 17 años de estar viviendo con la persona a la que quieres. Tanto es así que la sigo cuidando. Y el testimonio de Manuel, que lo vamos a conocer aquí en Tiempo de Tertulia con José Calderero, redactor de Alfa y Omega. Muchísimas gracias por venir hoy aquí. Gracias, Álvaro. También con Israel Remuñán, compañero de La Tarde, y con el propio Manuel. Manuel, qué vídeo tan bonito, esos faros de esperanza. Lo habrá visto muchísimas veces, pero lo vuelve a ver y ¿qué se le mueve? Las mismas emociones. Siempre es, por más veces que se vean, siempre se tienen las mismas emociones. Su historia es una historia... No es curiosa, pero sí es atípica, porque pese a que haya 3,6 millones de personas que probablemente en el año 2050 vayan a sufrir la enfermedad del Alzheimer, usted es capaz de vivirla y recordarla con alegría y con esperanza. Es algo que parece dicotómico, pero no lo es. No, porque es que es como hay que recordarla. O sea, hoy día la sociedad neocapitalista, como se dice ahora, considera que el dolor es una cosa que hay que evitar. Y entonces esta es una oportunidad para expresar lo que yo entiendo que son los 4 motores de una situación como esta, que es el amor, el discernimiento, la fe y la espiritualidad. Lita, su mujer, fallecía en el año 2023. ¿Por qué se decidió a contar su historia y su experiencia con ella? Pues
me decidí por una serie de circunstancias que ocurren de la forma más insospechada. Porque yo tengo la teoría de que en todas estas situaciones la gente que más te ayuda es la que menos esperas. O sea, lo que yo llamo los ángeles transversales, que son personas, aportan su ayuda y desaparecen sin pedir nada a cambio. Entonces, yo después de todo este proceso y del deterioro que ya tenía, pues yo estaba bastante desfondado, ¿no? Y un amigo que aparece en el escenario desde que hacía 60 años que no lo veía, que era el doctor Enrique Rojas, va a la residencia donde estaba ella y me dice, ¿y tú qué has hecho durante este tiempo? Y yo, pues nada, estar con ella y escribir un libro de bitácora. Le dice, dame el libro de bitácora que lo quiero leer. Y como consecuencia de ese comentario, acabó saliendo el libro. Un libro de bitácora, Navegando en la Esperanza, que es el título que al final tuvo. ¿Por qué has utilizado ese símil marítimo? Tú eres muy fan, ¿no? de la vela. Yo soy del mar, es decir, soy ingeniero naval, he estado en la Armada y a mí me parece que el mar es lo más aproximado a la vida del hombre. O sea, cuando la gente dice estamos en el mismo mar, no, estamos en el mismo barco. Pero el mar siempre es distinto. Y el mar para mí tiene una serie de ideas que a mí me han servido mucho para enfocar este asunto. Primero, yo nunca utilizo la palabra cuidador, utilizo la palabra vigía. Porque el cuidador es pasivo, un hombre que está ahí, el vigía es activo, es el que no soluciona el problema, sino que evita que el problema se produzca. Entonces, a mí el mar siempre me ha dado ese tipo de analogías y ahora últimamente he estado, bueno, yo como elemento adicional a lo que estamos hablando, yo cuando empezó la enfermedad empecé a estudiar neurología. Porque soy una persona técnica, en ningún momento he pretendido dar lecciones de medicina ni consejos, sino contar una experiencia por si a alguien le puede valer. Y en ese camino del estudio de la neurología me he dado cuenta que el elemento más desconocedor que tiene la humanidad es el cerebro. Y no sabemos cómo tomamos las decisiones. Bueno, lo sabemos, pero de alguna manera a mí eso me ha abierto un mundo de preguntas que en este momento sigo tratando de responderlas. Israel, ¿qué lecciones ves tú aquí del acompañamiento que tuvo Manuel con su mujer de la enfermedad del Alzheimer? Bueno, yo veo muchísimas. Yo me emocionaba viendo el vídeo porque es impresionante, Manuel. Y a mí lo que me venía a la cabeza, bueno, yo en mi familia también tenía un caso, ¿no? Pero en este caso de hijos cuidando de una madre con Alzheimer, ¿no? Y veo como también la enfermedad tiene la parte de que puede llegar a unir a la familia, puede hacer que salga uno de su comodidad para ponerse al servicio del otro y eso le haga mejor persona, y eso se nota, ¿no? Porque te llega como una alegría a ti que no esperabas, ¿no? De cuidar al otro, que es algo aparentemente es un fracaso de la sociedad, ¿no? Porque lo quieren vender así, como una persona que es mayor, que ya no se vale por sí misma, como un descarte, ¿no? Esto es lo que ha hablado el Papa Francisco y ha denunciado mucho, este descarte, y ha ido contra él, ¿no? Que toda persona es válida hasta que deje este mundo, ¿no? Entonces pero yo me quería centrar en la parte del amor, porque a mí me ha emocionado mucho cómo hablabas de ella, ¿no? Decías, era mi motor. Y yo, claro, ahora escuchamos a los jóvenes y estamos en una crisis del matrimonio, ¿no? Y una crisis del compromiso. La gente no quiere comprometerse, dicen. Pero después uno ve estos vídeos y todo el mundo anhela un amor hasta el final, ¿no? Un amor que cuida hasta el final. Yo te quería preguntar, ¿cuál es el secreto para encontrar ese amor que a uno le apetezca cuidar hasta el final, que quiera y que note que su motor es cuidar a una persona como era Alita? Haber encontrado la persona que te estaba esperando. Porque es así, o sea, yo me encontré a Alita cuando tenía 23 años, ella 21, y en ningún momento nos planteamos más que estar juntos. Entonces eso, ¿por qué? No lo sé, entre otras cosas porque Alita era una persona excepcional. Porque si no, no habría pasado todo esto. Porque claro, cada uno, cuando vamos pasando por nuestras etapas en la vida, vamos teniendo lo que yo llamo las cláusulas de confort, donde solo nos preocupamos de nuestro ego, de nuestro éxito, de nuestro triunfo, y abandonamos un poco a los que tenemos alrededor. Y esa es una de las lecciones que vas aprendiendo en este proceso, que hay que dejar de enjuiciar a la gente,
de ser crítico, que hay que entender a los otros. Por eso para mí la palabra discernimiento, que yo la estoy utilizando ahora más, es un elemento de análisis, de entendimiento de las otras personas, de la realidad. Yo tengo una anécdota que la cuento siempre que puedo, cuando yo llevé a Lita a la residencia, que es una de las cosas peores para todos los que hemos tenido una persona con Alzheimer, porque siempre pensamos que nosotros no vamos a llevarla a la residencia, porque pensamos que es un abandono, pensamos que llevarla a un sitio especializado lo que vamos es a dejarla, y yo en ese momento pasé un periodo bastante duro. Y el día que yo la estoy dejando en la residencia, en Laguna, hay un señor con su esposa que llega y le dice a la de la residencia: aquí está el cheque para todos los gastos del año. Yo no voy a volver a ver a mi esposa hasta dentro de un año. Entonces yo inmediatamente juzgué a ese señor como que la estaba abandonando. Y con el tiempo me he dado cuenta que es que no la estaba abandonando, es que no era capaz de seguir ayudándola. Entonces, ese entendimiento de las otras personas, para mí es la base de toda esta relación. Porque... Y para la gente, has dicho ¿no? que no le gusta dar consejos, pero justo yo estuve en una boda precisamente este sábado de mi hermano mayor, se casaba, me imagino su futuro y me gustaría que se pareciera mucho al que plantea usted, ¿no? de ese amor incondicional hasta el final, pero lo que le quería preguntar es, claro, la gente puede ver esta historia que indudablemente los está mencionando, ¿no? Ha debido tener momentos muy duros, pero creo que la felicidad no es contradictoria con la realidad de dureza, ¿no? que podemos vivir en momentos concretos de nuestro día a día. ¿Qué le diría a todas esas personas que se encuentran ahora mismo en una situación de dureza y que se plantean rechazar, ¿no? esos palos que le ha podido dar la vida? ¿Es posible ser feliz a pesar de esos momentos? No, es que para mí el concepto, lo más difícil en la vida es definir los conceptos básicos. Es cuando uno le dicen, te voy a hacer una pregunta muy sencilla. Yo me pongo a temblar siempre, porque la definición de concepto es un tema muy complicado. Es como cuando me dicen, una persona es inteligente porque resuelve muy bien los problemas. No, para mí la persona inteligente es la que los evita, no la que los resuelve. Entonces, una persona es feliz. La felicidad en sí no existe. La felicidad es el momento, cómo tú estés entendiendo la realidad de ese momento. Si cuando tú tienes un problema, tú inmediatamente, y es una cosa que nuestros sesgos neuronales nos hacen entenderlo así, todos los demás tienen la culpa de lo que nos pasa. Y al momento en que uno hace esa aseveración ya no tiene solución, porque no pueden venir todos en dirección contraria por la autopista. Para mí, el entendimiento de la relación humana es escuchar, comprender y tratar de adaptarte al presente. No hay nada peor que la nostalgia, que el tratar de volver al pasado, ¿no? Y eso es una de las cosas que yo hablaba con Lita muchas veces, ¿eh? O sea, nosotros, yo he tenido la suerte de que ella era una persona que si yo soy optimista, era más optimista en el sentido de que para ella el pasado ya había pasado. Y el futuro era algo que nos encontraríamos. Pero el futuro lo creamos nosotros. El futuro no está ahí. Y la felicidad es la que nosotros seamos capaces de sentir. Hay gente que tiene todo y no es feliz. Porque lo fundamental para ser feliz es sentirse aceptado y sentirse parte de un grupo. Hay una anécdota que para mí ha sido muy iluminadora, y es una catedrática de una universidad americana que uno de sus estudiantes le pregunta: ¿cuál es el mayor descubrimiento de la humanidad? Y todo el mundo piensa que va a decir la electricidad, la rueda, etc. Y ella dice, el fémur soldado. Entonces, cuando oye eso, ¿cómo que el fémur soldado? Dice, sí, usted no sabe que se ha encontrado un fémur soldado de hace 3.500 años, que estaba fracturado y soldado como se suelda ahora. Entonces el estudiante se le queda mirando y dice, eso significa... El cuidado, ¿no? El cuidado del entorno, el cuidado del grupo. Los animales... Que alguien se ha preocupado por esa persona. Alguien se ha preocupado. Y Claro. para mí eso es lo fundamental, el tener ese sentido
colectivo, de ayuda. O sea, no hace falta... Y aparte que nosotros tratamos siempre de ir por caminos que ya hemos transitado. Por eso a mí el mar me gusta. El mar siempre es una situación nueva. Y la gente que está fuera, que está en el puerto, no sabe el viento que hace en el bote. ¿Y hace falta más esa sociedad de cuidados, cuidarnos los unos a los otros? Si practicamos más el cuidado en la pareja, a lo mejor podríamos darle la vuelta a esta sociedad que no se compromete en unos con otros. Totalmente. Yo tengo una regla que es cuando uno vaya a decir algo, que lo piense por lo menos una hora antes de decirlo. Difícil. Claro, es una sociedad en la que cada vez vamos más rápido, si hay que esperar una hora es difícil, claro. Yo, Manuel, no, te quería hacer una pregunta, simplemente, hablabas de que no te gusta decir cuidador, sino vigía, ¿no? Pero ¿quién cuida del cuidador? ¿Quién cuida de ese vigía? Porque muchas veces como que el que se está volcando y se ve que el Alzheimer es una enfermedad muy cruel, no solo para el que la pasa, pero que al fin y al cabo pierde la memoria, sino para el que le está cuidando todo el día, ¿no? O sea, ¿quién cuida de esa persona? ¿Quién se encarga del que está cuidando? O sea, yo ahora estoy terminando la continuación de mi libro anterior, que es ¿qué pasa con los que se han quedado? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, el cuidador no es una persona que necesite cuidado específico. El cuidador es una persona que está ahí formando parte de un entorno y que normalmente lo que tiene es que identificar quién le puede ayudar. Ahora, si el cuidador empieza a decir, me tiene que ayudar mi hermana, mi padre, mi hermano, me tiene que ayudar este y este, porque me han abandonado. Y entonces empieza a tener esos conceptos de imponer el camino. Es que en todo ese proceso hay que ser un poquito pasivo, ¿ves? Que es muy contraintuitivo. Igual que cuando yo digo que lo más importante para un enfermo de Alzheimer, en mi opinión, es que olvide, no que recuerde. Porque cuando olvida, solo se queda con lo que realmente quiere recordar. Entonces, el cuidador está ahí, es un entorno. Esto no es una enfermedad, es un estado familiar, es un estado colectivo. Y entonces esa persona tiene que ir aceptando a esas personas invisibles que le ayudan. Claro, una de las claves es por lo que veo de tus respuestas, no sé si ponerle nombre, ¿no? Pero el no victimismo, ¿no? También, o sea, el decir, estoy aquí, me pongo al servicio de esta persona y no me planteo más allá si el otro tiene que hacer o no, si el futuro o tal. Voy a dar lo que tengo dentro, ¿no? Y a partir de ahí construyamos, ¿no? Sí, pero tú has utilizado una palabra muy interesante que es victimismo. Y es que siempre piensa uno que lo peor es lo que le pasa a él. ¿Vale? Yo, en este proceso, una de las cosas que he hecho ha sido visitar a personas que están sufriendo otro tipo de enfermedades. Y entonces, hace 2 meses estuve en una asociación para enfermos de parálisis cerebral, que son personas que nacen y viven hasta 65 años, cuidados por sus padres, cuidados por sus familiares, y sin la menor idea de recuperación. Entonces, cuando uno compara eso, eres un privilegiado. Yo siempre lo digo, yo soy un privilegiado. Yo he tenido la oportunidad de estar con una persona que me ha permitido desarrollar mis características personales, porque yo ahora soy una persona muy distinta de la que era antes. Tengo unas prioridades diferentes, tengo un entendimiento de la sociedad distinta, soy menos crítico, y entonces es lo de siempre. Ay, que no me gustan estos zapatos, pero ¿qué me estás contando si aquí no tiene piernas? Sí. Pues Manuel López López, un auténtico faro de esperanza, cuyo testimonio hemos conocido aquí en Iglesia al Día. Gracias, que tenga mucha suerte con la siguiente edición del libro. Estaremos aquí muy pendientes. Muchas gracias por vuestro trabajo y por vuestro tiempo. Muchas